Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos en esta hora, Jesús, que tú seas el centro de esta reunión. No nos importa nada más que tú. Queremos aprender de ti, Jesús. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Que no sea el hombre, sino que seas tú, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú puedas prevalecer, Jesús, que tu presencia inunde la casa, que tu presencia inunde aliento de vida. Gracias te damos, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y le pido que tome su asiento ahí donde está. Tome su asientito. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Por el almuerzo o por la prédica? Espero que sea por la prédica, ¿cierto? No, es una bendición estar aquí. Es una honra, es un privilegio. Estaba un poco nostálgico hace unos días porque el próximo mes estoy de cumpleaños. Voy a cumplir 28 años. 28 años. Domingo 7, para que lo sepan. Día peligroso. Ahora, domingo 7 estoy de cumpleaños. Y claro, me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. Aún recuerdo cuando tenía 17 años y era el bajista de la iglesia. He pasado por la trompeta, por todos los instrumentos. Entonces es increíble cómo Dios también va conduciendo, va manejando tu vida a lo que hoy día me he convertido. Ha sido una bendición. Sin más preámbulo, quiero hablarles de este mensaje, de lo que Dios me ha estado hablando dentro de estas semanitas, que se llama Navegando sin cargas. Así se llama el mensaje del día de hoy. Ahí está. Navegando sin cargas. He tratado de pensar cómo poder direccionar el mensaje para que se entienda de una forma más eficiente. Y para eso necesito hablar de la navegación, primeramente, para entender después por qué estoy hablando de las cargas. La navegación la podemos entender en dos sentidos, en un sentido estricto o específico y en un sentido amplio. Respecto del sentido estricto, me refiero precisamente a que la navegación significa desplazarse o avanzar por el agua o sobre el agua. Que la navegación se entiende porque estamos hablando de una embarcación. Hay un barco, hay una canoa que está desplazándose sobre el agua. En dicha situación podemos ver a lo largo de la historia que siempre se han utilizado las embarcaciones o estos desplazamientos sobre el agua. ¿Para qué? Para mejorar el comercio internacional, para fijar algunos puntos estratégicos en el ámbito militar, para fomentar el turismo. Podríamos decir también para poder ahorrar combustible, porque créanme que a veces es mejor una ruta en barco que en otro medio de transporte porque hay una ruta óptima, ¿ya? Por eso que existen puntos estratégicos a lo largo del mundo, existen cientos de puertos. Entonces, este es el sentido estricto, es lo que se refiere lo que es la navegación. Ahora, actualmente existe una tendencia, a mí que me gusta leer las noticias, me gusta mucho informarme, no tanto con el diario físico, porque ahora está más el diario digital. Entonces, cuando voy leyendo el diario, me topé con que en este año 2023 existe una tendencia a que los barcos están más lentos que antes. Lo digo en serio, no lo inventé yo, Cristofito, sino que existe una tendencia mundial en este año 2023 que los barcos están sobrecolapsados, están sobrecargados. ¿Por qué? Porque llevan demasiados contenedores. Ese pedido que tú pides en AliExpress y que nunca te llegó, ahora puedes entender por qué nunca llegó. Es porque están sobreexplotados los barcos. Y si bien es cierto, según la Organización Marítima Internacional, se desprende que está bien que estén más lentos porque se cumple con las normativas ecológicas. Porque si yo hago que el barco avance de la misma manera que lo hacía antes,
voy a sobreexplotarlo no solamente con la carga, sino que también con el combustible, y a través del petróleo finalmente terminas contaminando. Entonces existe una tendencia. Y la otra tendencia que he podido ver, incluso los costos de envío han elevado. ¿Se han dado cuenta o no? Que ahora uno pide algo y ya no es tan barato como antes. Al menos yo lo puedo evidenciar. Yo tengo una empresa de comida saludable y antes yo enviaba una caja de cereales a Punta Arenas y el costo de envío era razonable. Pero ahora al parecer sale más caro el costo de envío que el mismo producto, ¿cierto? Hay un costo mayor, sobre todo si la caja es más grande. Mientras más grande es la caja, más caro te va a salir. ¿Han comprado alguna vez o no? ¿Desde afuera? Bueno, y eso es un hecho lamentable, porque mientras más carga, mientras más contenedores tenga el barco, mientras más grande sea la carga, más tarde me voy a demorar, más lenta será mi navegación. Ahora bien, hablé de la navegación en un sentido amplio. Ahora me quiero referir hablé de la navegación en un sentido estricto y ahora quiero referirme a la navegación en un sentido amplio. Es decir, ¿cuándo me referiré a la navegación en una amplitud? Y en esto me refiero precisamente a la navegación de Internet. No solamente hablamos ahora del agua. Existe navegación en todo ámbito de la vida. Cuando yo navego por Internet, no estoy obviamente nadando en el Internet, pero sí estoy descargando quizás archivos y a veces el archivo que yo intento descargar es tan pesado que se demora, ¿cierto? ¿Y por qué se demora tanto? Porque es muy pesado. También pasa que cuando todos se conectan aquí en la iglesia al Wi-Fi que está ahí en social media, todo se sobrecarga y no podemos trabajar de una manera eficiente porque hay una sobrecarga. Y eso no debería pasar. También existe la navegación del corazón cuando tomamos decisiones en cuanto a con quién nos vamos a casar el día de mañana, con quién decidimos emprender un noviazgo, con quién decidimos comprometernos. Bueno, uno también puede tomar una navegación en cuanto a las decisiones del ámbito amoroso, como también de los proyectos de vida, porque me imagino que a todos les gusta emprender también, no solamente a mí, ¿no? Es interesante aprender. Y en ese entretanto de poder emprender, de poder generar proyectos, también uno tiene una navegación que a veces se ve forzada porque tengo cargas de malos comentarios que no apoyan mi idea. Por eso que hay gente que, yo siempre he recomendado, no cuentes todas tus cosas, porque hay gente que no está contenta con lo que Dios está haciendo contigo. Siempre hay que tener ese tino, ese discernimiento de entender que la gente más íntima, la gente que realmente te ama, es la gente que te va a apoyar. También existe la navegación de la familia. Cuando hablamos de la navegación familiar, la entendemos desde el punto de vista de que cómo queremos que mi esposa y mis hijos se vayan guiando hacia lo que queremos llegar como familia. Y eso es un tema interesante porque cuando descuidamos esa navegación o el rumbo de la familia, tus hijos se pierden, no quieren nada con la iglesia, comienzan a tomar decisiones incorrectas, puede existir un posible divorcio. Yo que he tramitado tantos divorcios el año pasado, ya no lo hago. Es parte de mi trabajo, pero a lo que voy yo es que existe una tendencia en las navegaciones. También podríamos hablar de la navegación de los estudios. Hay mucha gente que comienza estudiando de una forma eficiente, pero en el camino se da cuenta que la carrera es difícil, que la carrera es costosa, que no es tan sencillo como el colegio, como uno creería. De hecho, el colegio, les digo la verdad, es fácil. El colegio es muy fácil. Cuando llegues a la universidad, te das cuenta que las cosas cambian. Y también existe la navegación de la iglesia. Me refiero a esta. De lo que somos, porque la iglesia somos todos nosotros. Y esto solamente es el templo. Pero la iglesia también va tomando su rumbo. Hay algunos que deciden emprender en el barco desde que estuvimos allá, en el Hermanos Carrera 2070, y nos han acompañado hasta el día de hoy. Pero también han sido muchas las personas que no han permanecido. Entonces, lo fácil es subirte a navegar, pero lo difícil es permanecer. Si llevas 2-3 meses,
les digo la verdad, es muy poco. Ya cuando lleves 3, 4 años con nosotros, es como, he permanecido. Eso es permanecer. Cuando te das cuenta que vas navegando en conjunto a tus pastores, en conjunto a la iglesia. Y quiero que te imagines, mientras estás sentado en tu puesto, que cada uno de ustedes es un barco. Que cada familia de usted es un barco. Que cada proyecto de ustedes es un barco. Que su iglesia también es un barco. Quiero que se imagine mientras pasamos a la palabra. Quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 6, versión NTV, mi versión favorita. Esta versión la conocí gracias a mi hermano, el Pastor Franco. Yo antes leía Reina Valera y no entendía nada. Siempre he considerado que ambas versiones son importantes, pero este es un lenguaje más actual, es mucho más fácil de entender, porque cuando leía habéis, podéis, no era muy gustoso, al menos para mí, como Lolo, todavía me siento joven. Entonces, Gálatas capítulo 6, ¿qué dice? ¿Lo pueden mencionar ahí? Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El 2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. El 3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Luego dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Luego dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Desmenuzando el primer versículo, si me pueden volver a poner ahí, habla de que en la vida existen creyentes, o sea, gente que cree en Dios, que está siendo dominada por algún pecado. Yo le llamaría también equivocación, que tiene cierta tendencia a equivocarse constantemente una y otra vez respecto de un error. Y es tanto que lo hace una y otra vez y ya está dominado por eso. Ya hay un dominio, ya no puede dejar de hacerlo, porque lo hace una y otra vez. Y siempre he escuchado este versículo en relación al alcoholismo y las drogas. Me parece muy bien porque hay muchos problemas a nivel mundial por ese mismo tema, ¿ya? Sabiendo que Chile es un país bastante alcohólico, ¿ya? Cuando digo alcohólico es porque hay una tendencia mayoritaria a beber alcohol. No estoy diciendo que todos seamos alcohólicos, sino que hay una gran tendencia. Y en este sentido yo quiero ir mucho más allá. Que a veces hay dominaciones de agresividad incluso, que pocas veces se toca, como los maltratos psicológicos que existen en los hogares de familia. Hay mucho maltrato psicológico hoy en día. Cuando digo maltrato psicológico, a veces como que uno lo aminora, porque dice, si no me pegó, no pasó nada. Bueno, pero ¿y los insultos? Que la persona te destruya con sus palabras, sí puede generar una carga en tu familia. Puede terminar destruyéndola. Entonces es algo de lo que hay que preocuparse. Mucha gente sonríe afuera, pero está viviendo un infierno en su casa. Y eso es un hecho lamentable porque han decidido ser dominados por el pecado, por la equivocación. Como también la gente que tiene la tendencia a gastarse todo lo que tiene.
En el estudio jurídico constantemente llega gente que tiene muchas deudas. Con 20 millones de deudas, 30 millones, 40 millones. Y eso se traduce en una carga. En ese barco de esa persona está tan angustiada porque está llena de deudas, porque no aprendió a ocupar sus tarjetas comerciales y se endeudó de tal manera que necesita una salvación. Hay gente que se pone a llorar en mi oficina porque claramente es una carga que no pueden sobrellevar ellos mismos. Es terrible, ¿o no? Y todavía me acuerdo cuando iba a la universidad y había una pareja de novios mientras estaban compartiendo, porque parecían como lapa todo el rato juntos, y mientras compartía con ellos en el almuerzo, yo podía observar cómo esta chica insultaba constantemente a su novio. Me refiero insultándolo con garabatos, terrible. Y yo solamente, trataba de no opinar, seguía comiendo mis fideos con salsa, súper tranquilito. Pero mientras se iba ella, yo le preguntaba a este chico, ¿pero cómo es posible que sigas con ella? Y si estás triste, te pones a llorar. Creo que las relaciones amorosas no se soportan, se disfrutan. No, es que la amo. Ah, la amas. Perfecto. Bueno, finalmente eso terminó en un quiebre en ese tiempo porque ya era demasiado, pero a pesar de eso, él aún así seguía ahí con la esperanza de que ella pudiera cambiar. Finalmente no cambió. A veces pasa. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay gente que tiene tendencia a ese tipo de pecado, porque yo no quiero solamente referirme al pecado sexual, que es lo que siempre se habla en las iglesias, al pecado de la droga y del alcohol, que me parecen súper importantes, pero dejamos de lado otras aristas. Me parece importante poder mencionar. Ahora bien, dentro de todo también podemos encontrar gente que es mitómana. ¿Saben lo que son los mitómanos? Los expertos en la mentira. Un mentiroso, como Jim Carrey. ¿Vieron la película, no? Buenísima. Me encanta que era abogado en ese momento. Entonces, hay gente que tiene esa tendencia, hay gente que tiene la boca suelta. ¿Cuál es la boca suelta? La boca suelta es aquel que tiene la tendencia a murmurar. Pero créanme que a pesar de todos los pecados que acabo de mencionar aquí en el altar, esas personas aún así necesitan ayuda. Y el versículo 1 menciona que debemos ayudarlos. ¿Cómo? Ayudarlos a volver al camino con ternura y humildad. Lamentablemente, lo que más hacemos los cristianos es hundir a la persona cuando se equivoca, en vez de levantarle los brazos, porque si se dan cuenta, tanto yo como ustedes somos seres humanos y siempre nos vamos a equivocar, pero el verdadero cristiano, está para levantar los brazos a los demás, no para seguir hundiéndolo o humillándolo. El sentimiento de culpabilidad no solamente proviene por culpa de que la persona pecó o se equivocó, sino también por el comentario de los demás. Y eso arruina la navegación de la persona. Porque ¿te puedes equivocar? Obvio que sí, es parte de la vida. Pero necesitamos gente que nos pueda levantar. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para poder navegar tranquilo. Dios dice, deberían ayudarlo con ternura y humildad. Así que no seamos de esos cristianos que se fijan en los detalles del prójimo, sino en uno mismo. Y si nos vamos a fijar en los demás, va a ser para ayudarlos, no para seguir hundiéndolos. Amén. Y a veces pasa que en vez de sacar el agua del barco, nos quedamos quietos ahí sin hacer nada hasta que el barco se hunda. Cuando te das cuenta que tu familia se está hundiendo por problemas, porque es normal, todas las familias pelean, todas las familias hay discusiones con los hijos, incluso con amigos. Bueno, si te das cuenta que el barco se está hundiendo, ¿me voy a quedar de brazos cruzados o voy a hacer algo al respecto por tratar de salvar a los míos? Porque ese es el corazón que debemos tener. Si yo me diera cuenta el día de mañana que tengo una esposa e hijos, me doy cuenta que la familia se está destruyendo, créanme que haría todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para salvarla. Así que no tengo una varita mágica, pero haría todo lo posible. Porque Dios
no solamente tiene propósitos contigo, sino que también hay un propósito familiar. De hecho, o si no, no existiría aliento de vida. Siempre me he preguntado, ¿qué pasa si solamente mi mamá, la pastora Fabiola, estuviera en aliento de vida y desaparecen los tres? ¿Podría funcionar esto? No. Si solamente mi hermano estuviera, ¿podría funcionar esto? No, porque él viaja constantemente y necesita también pastores que se queden en la casa. Si solamente estuviera mi papá, ¿podría funcionar esto? No, no se puede. Si solamente estuviera yo, no. No, necesitamos a los cuatro. Es decir, para llegar a la meta en el barco de la iglesia, necesitamos trabajo en equipo. Y no solamente la familia pastoral, sino que también ustedes, porque ustedes también forman parte de la iglesia. Y a veces, la misma membresía de la iglesia, en vez de ser algo positivo, termina siendo una carga para el barco. Y eso significa que nos vamos a tardar más tiempo de lo normal. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a que el barco vaya más lento, debido a murmuraciones, debido a malos comentarios. Entonces, el buen cristiano tiene que promover específicamente las cosas positivas. Tratar de no solamente llevar problemas, sino buscar la solución. Porque a veces la persona tiene problemas. Pero si tú llevas el problema con una posible solución, créeme que es más fácil de seguir navegando. Mucho más fácil. Y Dios se mueve en la unidad. Dios se mueve en la unidad. Y a veces queremos ayudar, pero la terminamos embarrando. Porque al final del versículo, no sé si dieron cuenta, ¿qué dice? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. A veces queremos darnos el ideal de que vamos a ayudar al hermanito de al lado, pero terminamos haciendo lo mismo. Porque en vez de motivarlo a que se salga de eso, los incitamos una y otra vez. Hay gente que es esclava de la pornografía y esa tendencia incluso te puede llevar a perder tu matrimonio. Conozco muchos matrimonios que se han divorciado por eso. Y dicen, ¿pero cómo? Si no, eso lo podía hacer cuando era Lala. ¿Pero en el matrimonio? Bueno, sí. Porque no supieron controlarlo. Y significó una carga tan grande que perjudicó y destruyó la familia. Así que no es algo chistoso. Vamos al versículo 2. ¿Qué dice? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Aquí habla dos cosas importantes. Ayúdense, y obediencia. Es decir, que la ayuda va relacionada con la obediencia. No sirve de nada ayudar si no soy obediente, ¿ya? Y a veces la gente es muy solitaria. Como que le gusta ser muy independiente emocionalmente. Incluso para lograr los objetivos de la vida. Pero hay gente que no tiene idea que a la meta con nuestro barco se lleva más rápido en equipo, no solitos. Nosotros cuatro como pastores no podemos llevar toda la iglesia, no podemos llevarnos toda la carga, no se puede. Necesitamos de ustedes. Incluso la gente que me está escuchando a través de las redes sociales de YouTube. Necesitamos de la iglesia. Porque si no, ¿qué pasa cuando el barco está sobrecargado, que lo dije al principio? Se vuelve más lento. Y a veces está tan lento, tan cargado, que termina hundiéndose. Entonces, la tarea de llevar una iglesia adelante, la tarea de llevar una familia adelante, es tarea tanto del esposo como de la esposa. Y a veces como que la esposa está remando, y el esposo no está ni ahí con la iglesia. Y eso debilita a tu familia. Y no te das ni cuenta que el día de mañana tus hijos, cuando no están cerca de Dios, terminan lamentándolo, pero ya es tarde. Porque pudiendo haberlo hecho, no lo hiciste. Y te transformas en una carga y en una piedra de tropiezo para tu familia. Entonces, voy a poner un ejemplo trivial. Yo, como soy emprendedor, quiero poner una tienda de ropa. Tienda de ropa, aliento de vida. Ahí, polerita de aliento de vida, zapatilla de aliento, todo aliento de vida. Bueno, en principio créanme que eso van a hacer en mi cabeza y lo que yo voy a generar, registrar la marca, constituir la empresa, van a ser de mi persona, yo como abogado, porque quiero emprender. Pero créanme que si me empieza a ir bien, voy a necesitar de otras personas, o si no voy a colapsar, porque la carga de pedidos va a ser tan grande que voy a necesitar de contratar a personas. ¿Se dan cuenta que se puede aplicar en todo? Para navegar sin cargas necesito descansar en los demás también. Incluso hay mucha gente
que le gusta llevar el cristianismo a su manera. Hay gente que viene a la iglesia a recibir, me parece muy bien, porque te estás sanando quizás y estás restaurando tu vida, pero viene a recibir, pero no hace la labor de iglesia. Si tú vienes a la iglesia, no solamente para recibir un mensaje, llorar e irte a tu casa, que es lo que quizás la gran mayoría hace. Venir a la iglesia y congregarse significa relacionarte con los demás, compartir, porque si no, no tiene sentido venir a la iglesia. Y eso tiene que ver también con aprender a confiar en tu casa pastoral, en lo que Dios ha puesto en tus pastores. Cuando ayudamos a llevar las cargas de los demás y somos obedientes, la navegación se hace más ligera. Pero para eso tenemos que ayudar a los demás y ser obedientes con lo que Dios nos dice. Vamos a Mateo 23, vamos a hacer un apartado, de comillas, Mateo 23, versículo 4, que dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Este versículo es demasiado fuerte igual, porque hay mucha gente, como decía anteriormente, en vez de querer solucionar o aportar, quieren una carga, y los que más opinan son los que menos se ponen. Usted sabe que la iglesia se mueve también con recursos. Bueno, créanme que en mi experiencia como cristiano, los que más cuestionan son los que menos se ponen. Y eso es una realidad triste, porque la iglesia está para aligerar la carga. Aquí dice que no mueven ni un dedo. Fuerte, ¿no? Como que un charchazo así. Bueno, volvamos al versículo 3 de Gálatas, capítulo 6. Versículo 3. Dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, creo importante para ayudar a los demás, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Por qué? Porque muchas veces somos orgullosos para reconocer que necesitamos ayuda. Hay gente que se pierde, hay gente que se va de la iglesia porque no es capaz de compartir su carga con los demás. Al primero que debemos compartir nuestra carga es al Señor, rendirle todo a Él. Eso es lo primero. Pero a veces también necesitamos una guía. Dios ha dispuesto guías, que son tus pastores, la gente de tu propia iglesia, tus hermanos, para que puedan sostenerte también. Entonces, hay veces que ya no podemos seguir avanzando por sí solos y necesitamos de alguien más para poder seguir avanzando. Porque nadie lo sabe todo, solo Dios. No lo sabemos todos, es imposible. Yo en mi estudio jurídico necesito del abogado penalista porque yo no soy penalista. No atiendo clientes con delitos, pero mis colegas sí. Por lo tanto, necesito de ellos. Eso significa trabajo en equipo. Lo interesante de esto es que dentro de la navegación no basta solamente con saber navegar. Está en esa ruedita que se gira, ¿cierto? ¿Lo han visto en las películas? Bueno, en el barco hay alguien que está conduciendo el barco, que es el capitán. Bueno, no basta solamente saber eso, sino que necesito a otra persona que me pueda guiar. O si no, voy a estar navegando por todos lados y nunca voy a encontrar mi destino. Necesito un guía. Necesitamos a alguien que nos indique cuál es la ruta correcta. Necesitamos a Dios para permitir que la navegación de nuestra vida sea idónea. Para que la navegación de nuestra vida sea idónea, de manera que nos podamos ahorrar un montón de combustible. ¿Estamos hablando de tenemos combustible en el cuerpo? No. El combustible es la carga, el costo, el precio. Sería más fácil si hubiésemos ido por la ruta directa en vez de darnos toda la vuelta larga. Hay gente que tiende a tomar muchas malas decisiones y sabiendo que el objetivo estaba acá, estaba al frente tuyo, te diste la vuelta larga por tomar pésimas decisiones. Y perdiste años de tu vida entendiendo que hay años que no se vuelven a recuperar nunca más. El tiempo no se recupera.
ya tengo 27, para los 28, nunca más voy a volver a tener 20. Entonces, es importante aprender a tomar buenas decisiones en la juventud. Bueno, si ya no tomaste en la juventud, te queda tiempo para hacerlo todavía. Entonces, esta es la única manera de llegar a nuestro destino. Tomar una ruta óptima, una ruta idónea para saber a dónde vamos. Y Dios es un Dios tan creativo que nos ha desarrollado con diferentes habilidades y capacidades. Y mi habilidad no es la misma que tú tienes. Eso significa que yo también necesito de ti. Porque no puedo hacerlo todo solo. Yo soy bueno en mi área, pero también necesito de mi hermano el pastor Franco. Porque juntos vamos a llegar a la meta. De eso se trata, de un trabajo en equipo. Cuando alguien tiene un problema matrimonial, por ejemplo, lo primero que uno hace no es desaparecer, ¿o no? O sino, ¿para qué te casaste? Es tratar de comunicarte con tu pareja y tratar de resolver el problema, sin importar la gravedad del asunto, porque por algo hiciste un compromiso con el Señor. Por algo te contrajiste matrimonio. Entonces, la navegación sin cargas implica apoyarnos en el otro, sin importar la circunstancia que esté pasando. Cuando alguien está muy cargado y no sabe con quién conversar, ya sea porque nunca no quiso querer ayuda, nunca la pidió, porque nunca nadie se la dio, termina deprimiéndose. Y eso es muy peligroso. Creo que lo mencionaba en la prédica pasada cuando hablé de los pensamientos. Hace poquito pude conversar con una chica que me pidió una asesoría legal, que no me había pasado nunca algo así, y me dijo: Christopher, yo te pago lo que sea, pero por favor ayúdame a quitarme la vida, pero hacerlo de manera legal. ¿No? Vea el mecanismo legal, o sea, me estaba hablando de la eutanasia, que por cierto en Chile está prohibida. Y le dije, aunque fuera legal, no podría ayudarte en ese tema, podría ofrecerte otra ayuda, orar por ti y darte un buen consejo. Y le dije, pero ¿por qué quieres quitarte la vida? Y me dijo, mira esto. Y se levantó la polera, la chica, había tenido unos casi 40 años, y en su guatita tenía un catete gigante donde se inyectaba un medicamento debido a que sus órganos no le funcionaban como una persona normal. Entonces me decía, Christopher, cada semana siento que me quema el medicamento. Y he sufrido durante 30 años y ya creo que ya sufrí lo suficiente. Yo quedé impactado porque a veces uno alega porque tiene cargas. Imagínense esa situación. No es nada en comparado con a veces lo que a uno le pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido decidí obviamente orar por ella y decirle que Dios la amaba mucho. Que aunque a veces uno no entiende lo que está pasando porque no tenemos toda la respuesta, si Dios permite ciertas situaciones, es para que Él pueda glorificarse también. Dios nos prueba para forjarnos el carácter. Que hay situaciones que parecen ser injustas, sí lo sé. Que hay gente que culpa a Dios por todo. Cuando hay guerras en el mundo, cuando hay guerras en el mundo, ¿quién toma la decisión de declarar la guerra? El hombre, no es Dios quien la declara. Entonces a veces culpamos a Dios por los errores del propio ser humano. Entonces, cuando no somos capaces de prestar ayuda eficiente o no nos dejamos ayudar, eso termina haciendo nuestra vida infeliz y nuestro barco se termina hundiendo. Y es muy, muy peligroso. Vamos a 1 Samuel, versículo 2. Perdón, 1 Samuel, capítulo 2, perdón. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dice, el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja de la tumba y a otros los levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo. Quiere decir que hay algunos que nacieron ricos y otros van a nacer pobres. Algunos nacieron en África, otros nacieron chilenos. Así me pregunto, me hubiese gustado ser italiano. El Señor no quiso. El corte italiano. Pero a veces pasa. Incluso si Dios te eligió
eligió para que tú fueras rico, hijo de los príncipes de Inglaterra. Quiere decir que quizás ellos no están pasando por problemas. Incluso la gente más millonaria del mundo tiene problemas. Yo a veces he entendido que hay una frase que está mal catalogada que dice que hay algunos que les cuesta más que a otros, ¿cierto? Es lo que uno podría pensar escuchando el testimonio de la chica que me pidió quitarse la vida. Pero en realidad no es que a uno les cueste más que a otros, sino que a todos nos cuesta, pero en relación con nuestra debilidad. Pero a todos nos cuesta. Leamos el versículo 4 de Gálatas 6. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y hay gente que es buena para compararse. ¿Conoce gente así? Pero es que como él, ¿pero te diste cuenta? Entonces comenzamos a compararnos constantemente y no nos fijamos, no ponemos atención a lo que estamos haciendo. Cuando no ponemos atención y no estamos enfocados en lo que estamos haciendo, perdemos el rumbo. ¿Vieron la película del Titanic alguna vez? Bonita, ¿cierto? Jack Rose. Tengo ganas de verla de nuevo. Voy a verla, puede ser hoy día a la noche. Llorando, sí, pues, llorando, con unas papitas, con queso cheddar. Entonces, hay una parte de la película del Titanic donde el barco está a punto de chocar con el iceberg, ¿cierto? Y hay una persona que muy inmensamente, porque estaba en otra, andaba paviando, no pudo avisar con anticipación. Fue por eso que el Titanic se hundió, según lo que dice la película. ¿Ya? Entonces, a veces por estar desenfocados, terminamos hundiéndonos. Y es terrible eso. Porque a veces quieres salir a flote y no puedes, porque son tantas las cargas que tienes que te hundes cada vez más, porque has tomado tantas malas decisiones que eso no te permite avanzar. Enfocarnos directamente implica hacer bien nuestro trabajo para que la navegación sea más expedita, sea más rápida. ¿Es importante enfocarnos? Sí. Y hay veces que dejamos de mirar a Dios y comenzamos a mirar al hombre. Y ahí es donde comenzamos a decepcionarnos. Porque nadie es perfecto. O si no, nos quedaríamos solos. Porque en algún momento tu polola igual te va a fallar. Espero que no sea engañándote. Pero te va a fallar porque tiró un chiste que no te gustó, tu mamá te retó, etc. Hay un montón de factores. Pero eso no es sinónimo, no es significado para abandonar el barco. ¿Entiendes? Leamos el versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Es decir, no puedo responsabilizar a los demás por el error que cometí yo. En el derecho penal, la responsabilidad penal es personalísima, es individual. Si yo cometo un delito, yo mato a alguien, ¿por qué mi hermano se tiene que ir a la cárcel? ¿Quién fue el que lo hizo? La responsabilidad penal es individual, salvo que seas cómplice. No hiciste nada, estabas mirando y no hiciste nada. Bueno, hay una responsabilidad de cada uno, de su propia conducta. Lo importante en este sentido no está enfocarnos en el drama, porque si bien es cierto, podríamos haber sido negligentes con nuestro trabajo, no hicimos bien, tuvimos una pésima conducta. Ya la embarraste, ya está. Pero voy a quedarme así con que ya la embarré o voy a tratar de solucionar el drama. Porque en verdad todo tiene solución. A veces llegan clientes a la oficina llorando mal, pero siempre hay una solución. Siempre hay una solución para todo. Hay algunas que son más largas que otras porque la embarrada fue más grande, pero siempre hay solución. Incluso es triste darte cuenta que hay personas que piden consejería, incluso dentro de la iglesia, te aconsejan tanto, pero nunca pones en práctica lo que te aconsejaron. Cuando entonces vas a pedir consejo, es una pérdida de tiempo. Porque ¿para qué pides consejo si vas a hacer todo lo contrario? No tiene sentido. Hay gente que yo le he dicho en los jóvenes, cuando atiendo en mi oficina ya, hay gente que le han destrozado el corazón. Bueno, este año entonces, guarda tu corazón, no estés con nadie, enfócate en lo tuyo, en tu trabajo, en la iglesia. Pasan 3 semanas y hay una foto así.
Digo, pero, entonces, ¿por qué vas a la oficina a pedirme consejos? Porque uno invierte tiempo también en la persona. Pero, bueno, hay un Chayán ahí. Entonces, no pidas consejería si no vas a aplicarlo a tu vida. Pide consejería cuando realmente lo vayas a utilizar, cuando vayas a ponerlo en práctica. El versículo 6, ¿qué nos dice? Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Escuchen bien, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Este versículo es muy interesante porque si te das cuenta, constantemente vienes los domingos, quizás los miércoles, y recibes constantemente mensajes. Te estás nutriendo, ¿cierto? Estás aprendiendo Biblia. Y Dios está hablando a tu vida. Incluso los discipulados, los días viernes, estás recibiendo constantemente. Pero a veces solamente queremos recibir. Y se relaciona con lo que decía mi hermano Pastor Franco en la primera prédica. Pero no somos buenos para dar. Cuando me refiero a dar, no estoy hablando del aspecto económico solamente, sino a involucrarte con el Señor. Solamente vengo a recibir mensajes, pero no me involucro nunca en la iglesia. Nunca me planto. Nunca quiero avanzar. Solamente soy un espectador y llevo un año haciendo lo mismo. Y eso no me parece sensato, precisamente porque tu barco está con un ancla que no te permite avanzar. ¿Cómo puedo sacar esa ancla? Tomando la decisión de querer plantarte en la iglesia y decir, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo distinto. Le creo a la gente que quizás viene recién llegando a la iglesia, lleva un par de meses, se entiende. Si ya pasaste los 6 meses, es tiempo de hacer algo al respecto, porque no solamente tenemos que esperar recibir. De hecho, aquí dice que si recibes enseñanza, no lo digo yo, lo dice la palabra, deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Yo, gracias a Dios, soy profesional. No tengo necesidad de que alguien me dé dinero, pero la iglesia sí necesita. Aquí se paga muchos millones mensuales. Entonces, ¿alguien se preocupa, pastor, pagar la luz? Son contados con los dedos que alguien que pregunte. ¿Hay confort en el baño? Casi nadie lo hace. Pero nos sentamos ahí y recibimos mensajes, levantamos nuestras manos. Pero aquí dice que tenemos que preocuparnos, proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas. O sea, también mis cargas, quiere decir que mis cargas también son las de ustedes. Porque así como yo me doy el tiempo de aconsejar con mi familia, de impartir mensajes, uno también necesita, porque tenemos una carga importante, que es todo esto. Esa pantalla está bonita, ¿no? Está como 200 millones, ya se está pagando. Vamos, como recién en la tercera cuota. Paga hasta el 2080. No, sabemos que Dios va a proveer, pero aún así quiero que comprendan que es importante que no solamente nos dediquemos a recibir, sino que también comencemos a dar. ¿Ya? Entonces mucha gente solo viene a sentarse y nunca se compromete con la iglesia. ¿Se han dado cuenta que hay un ventilador ahí? Yo bendiga el ventilador. Y de hecho hay más que la semana pasada. Bueno, fue porque alguien dispuso su corazón para sembrar los ventiladores. Pero nuestro anhelo es llenar acá de aire acondicionado para que toda la iglesia se muera de frío. No, es para que la iglesia pueda estar fresquita en el verano y calentita en el invierno. Pero adivinen, para eso tengo que ser generoso con la iglesia. ¿Por qué los pastores tienen que comprar todo? ¿Por qué tienen que comprar el aire acondicionado, todo? La iglesia también tiene que aprender a dar. Porque todos tenemos calor, ¿o no? Ya, entonces todos. ¿Hagamos una vaquita? Bueno, es importante eso. Y es relevante porque cuando yo me juntaba con los chicos de la universidad, había un chico que no voy a nombrar, puede que me esté mirando, pero este chico, en el grupo, todos nos poníamos con 10,000 pesos para salir a compartir, queríamos comer chorrillana, disfrutar. Bueno, pero había una persona que nunca tenía plata. Y uno dice, podríamos pensar que quizás tiene una situación delicada. Pero yo veía como él salía con su otro amigo y pedía destajo. Se compraba cosas de marca. O sea, no era pobre. Estamos hablando que yo estudié en la Universidad de los Andes, todos eran cuicos. A veces pasa que los que más tienen son los más apretados, ¿cierto? Suele pasar. Entonces, él nunca se ponía en las juntas con amigos y adivinen qué, era el que más comía. Tomaba todo, hasta el agua del florero. Pero ¿qué onda? Y no se puso con ni uno.
Pero es chistoso, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Solamente recibimos, pero no somos capaces de dar también. Y en materia de liderazgo, he aprendido que existe un enfoque de enseñanza basado en las competencias. Es decir, ustedes como audiencia, como iglesia, me están escuchando porque están interesados en venir a la iglesia porque quieren recibir un mensaje de parte del Señor. Ahora bien, eso implica una capacidad de ustedes para poder llevar una tarea con éxito. Porque si ustedes aplican lo que yo estoy predicando en este sentido, van a llegar a la meta correcta, van a navegar sin cargas, y eso es lo que yo anhelo. El problema está en que en esa competencia de capacidades no cumplimos con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque la competencia implica 3 subconceptos. El primero de ellos es el conocimiento. Ustedes están aprendiendo un conocimiento de la palabra, ¿cierto? En segundo lugar, hay una habilidad que ustedes pueden adoptar si es que lo ponen en práctica. Eso es cosa de cada uno. ¿Cuál es el tercer elemento? Es la actitud de querer ser parte, de querer comprometer. Es decir, no sirve de nada tener la competencia como audiencia de recibir conocimiento, recibir habilidad para ponerlo en práctica, pero no tener una actitud de ser parte. No sirve de nada. Necesitamos las 3 cosas para aprender realmente lo que se nos está enseñando. Veamos el versículo 7 de Gálatas, capítulo 6. Nos dice que no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si no vas a todas con tu familia, te gusta dejar de lado, si no vas a todas con tus hijos, si no vas a todas con tu iglesia, ¿cómo esperas que Dios te pueda bendecir? Si en los momentos difíciles abandonas. Es bien fácil estar en los momentos de bien, ¿o no? De hecho, una de las formas para evaluar un amigo, al menos en mi perspectiva como pastor, para evaluar un buen amigo, no es solamente disfrutar y matarme de la risa con él con los chistes o salir a comer, sino que me gusta probar a los amigos cuando discutimos. Si logramos pasar esas pruebas es porque es un buen amigo. Porque solamente nos enfocamos, y ese es el error que comete la gente con las relaciones, tanto amorosas como de amistad, que solamente se enfocan en lo bonito. Y sabemos que toda escoba va re bien. Pero cuando hay problemas, cuando hay dramas, se pone tóxica de la nada. Tienes que ver eso antes de tomar una decisión. Si no, te vas a perjudicar. Si siembras división en tu iglesia, créeme que eso vas a cosechar en tus proyectos, en tu familia. Pero si sembramos bendición, somos generosos con el Señor, vamos a recibir bendición para nuestra casa. O sea, todo lo que hagamos repercute en nuestra vida. A veces he pensado por qué he sembrado amor en ciertas personas y no he recibido lo mismo a cambio. ¿Será que estoy haciendo algo mal? No, a veces Dios permite ciertas cosas para poder forjarnos. Y créeme que tarde o temprano el amor que sembré lo he cosechado este 2023. Yo lo pasé muy mal el 2022, fue un año difícil para mí. Lo comenté el domingo pasado, antes pasado mejor dicho. Cuando me tocó predicar, fue difícil, pero estoy viviendo uno de los mejores años de mi vida. Todo se debe al amor que sembré en personas que quizás no coseché lo mismo, el amor que sembré, pero lo estoy cosechando en otras personas. Entonces ahí te das cuenta que Dios sí cumple. Que a veces como que nos decepcionamos, la gente te va a decepcionar, es parte de la vida. Entonces por eso es importante sembrar en buena tierra, y el aliento de vida es buena tierra. Hay gente que no le gusta comprometerse, entonces siembra una falta de compromiso. Eso significa que todo se rompe fácilmente, pero cuando siembras compromiso, cuando eres comprometido, bueno, eso es lo que vas a sembrar, que las personas cumplan su palabra. Si yo te prometo algo como abogado y no lo cumplo, estoy faltando a mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que voy a sembrar? Mejor dicho, ¿qué es lo que voy a cosechar? Y no vuelvan a confiar en mí, porque no estoy cumpliendo con lo que dije. Entonces no podemos burlarnos de Dios, no nos podemos dejar engañar. Tarde o temprano vamos a cosechar todo lo que un día sembramos. Por eso que hay que obrar bien en la vida, porque
A veces pueden pasar años y te vuelves a topar con la misma persona. Y realmente yo puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo. Vamos al versículo 8. Quiero que me acompañen ahí en Gálatas. Ya estamos terminando. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, o sea, de las equivocaciones, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Hay vida cuando hacemos las cosas bien. Si queremos comenzar a cosechar cosas buenas, es tiempo de sembrar cosas positivas en la gente, en los demás, en tu familia. Si tú siembras odio, bueno, eso es lo que vas a cosechar. Por eso también es bueno el trato de la regla del oro que está en el libro de Mateos. La regla de oro implica tratar a los demás de la misma manera en que me gustaría ser tratado. De la misma manera. Entonces, si tú no quieres que hablen mal de ti, ¿por qué tú hablas mal de los demás? No tiene sentido, ¿no? Estaríamos fallando a la regla del oro. Entonces, sembrarte en el reino es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. En tu iglesia, en tu familia de la fe. Porque todos mis planes son pasajeros, todo. De hecho, la semana pasada le decía a mi papá que estaba contento porque todas las semanas me están llegando clientes a la oficina. Genial, ¿cierto? Pero yo sé que eso es pasajero. Pero esto siempre va a estar. La iglesia va a perdurar por siempre. Nosotros no constituimos aliento de vida para que en 15 años más terminara, sino que esto va a seguir con los hijos de nuestros hijos. Así va a ser. Entonces, sembrarte acá vale la pena porque te abre puertas. Cuando somos generosos con Dios, cuando corremos la milla extra, cuando disponemos nuestro corazón para seguir avanzando, bueno, Dios nos bendice y hace que nuestro barco llegue a un buen puerto. Y quizás muchas veces no todos vamos a llegar al puerto, pero sí podemos ser puentes para otros, puentes de bendición. Porque la vida va pasando y yo no siempre voy a ser el pastor de los jóvenes. Cuando tenga 40 años, 50, no lo creo, ¿cierto? No sería competente para estar pastoreando a los jóvenes. Ahora sí, tengo 27. Entonces, quiero que sepas que los planes de Dios son eternos. Todo lo demás es pasajero. Y a veces uno se esfuerza tanto por querer ingresar a la universidad, que es importante porque estás cumpliendo tu sueño, quieres ser profesional, está bien. Pero si sigues esa línea, lejos de Dios, no sirve de nada. Y Dios puede hacer así para arruinar todos tus planes, todo lo que tenías diseñado. Por eso es importante, y es lo que le he dicho a los jovencitos, que cuando elijan una carrera universitaria, ahora que queda poco para pasar al próximo año, hay muchos que rindieron la PAES hace poco, entonces cuando eliges una carrera universitaria no solamente tienes que elegirla por cuánto te apasiona o por si te gusta, sino que tienes que elegir la carrera en relación a si esto cumple el propósito que Dios tiene para mí o no. ¿Tiene relación con lo que Dios me ha dicho? Yo elegí ser abogado porque yo aplico mi profesión en la iglesia. Y constantemente lo hago para el ministerio de mi hermano, para la iglesia. Ahora estoy elaborando un protocolo de abuso sexual para la iglesia. ¿Por qué? Porque existen muchos problemas con ese temita. Y nosotros como iglesia queremos resguardarnos. Bueno, estoy trabajando en eso. Entonces, ¿sirvió? ¿Fue la carrera correcta? Sí, fue la carrera correcta. Porque bendice a la comunidad, bendice a la iglesia. Versículo 9 de Gálatas. ¿Qué nos dice? Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Esto es interesante porque la cosecha aplica cuando no te rindes. O sea, si te rindes no vas a cosechar, claro. Por más que sea difícil, porque me imagino que cada uno de ustedes estaba pasando por una circunstancia complicada, diferente a la mía. Pero lo importante está en no rendirse, en perseverar, en hacer todo lo posible para que el barco no se hunda, elaborar estrategias, pedir consejo, apoyarse en el otro. Entonces comenzarás a cosechar siempre y cuando sigas luchando, siempre y cuando no te des por vencido. Y no importa el tiempo que pase, tarde o temprano Dios cumple sus promesas.
Yo acabo de decir que tengo 27 años, ¿cierto? Hace 20 años atrás, mi familia estuvo a punto de destruirse. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 7 años. Veía como mi familia estaba mal. Mi papá a punto de divorciarse. Creo que si no hubiera sido porque mi mamá nunca dejó de navegar, nunca tendríamos todo lo que tenemos. No hubiese sido posible. Entonces, ¿te das cuenta que sí sirve navegar en la vía idónea? ¿Te das cuenta que sirve o no? Porque aunque hayan pasado 20 años, hoy día tengo 27 años, puedo ver el cumplimiento de Dios con mi familia. Y aunque no es una familia perfecta, pero estamos logrando con harto esfuerzo lo que hoy en día tenemos. Entonces a veces uno ve un panorama difícil con la familia, un panorama complicado, pero aún así Dios es fiel en la medida que no te rindas. Mi mamá nunca se rindió. Por eso es que tiene los hijos que tiene. Y a veces no seremos nosotros mismos los que lleguemos al puerto, como mencionaba anteriormente. A veces podemos ser puentes para otros. Y eso es lo importante. Y cuando vamos a hacer puentes para otros, no me refiero solamente al que está a tu lado, que me parece importante, obvio, sino que también para tus hijos. Cuando tomas el rumbo de tu familia, como padre de la casa o madre de la casa, y los guías de una forma incorrecta lejos del Señor, créeme que no vas a hacer bendición para ellos. Porque cuando vayan creciendo el día de mañana, no van a querer nada con la iglesia. Y es súper difícil traer a un joven que no está ni ahí con la iglesia. ¿Lo he visto dónde? En los evangelismos, es difícil. ¿Se puede? Sí. Pero esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Pero a veces es difícil. Entonces, ¿no será mejor ahorrarnos la navegación larga y seguir el rumbo correcto? Veamos el último versículo. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Que nos dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En especial a los de la familia de la fe. ¿Qué se referiría con eso? A tu iglesia. Hagamos el bien, en especial a tu iglesia. ¿Por qué? Porque todos los miembros de esta iglesia son responsables de su crecimiento. Si ahí está vacío, no es culpa mía o de mis papás, es responsabilidad de todos nosotros. Y yo sé que se va a llenar, después vamos a estar hasta el cogote con gente, ¿cierto? Yo creo que va a pasar eso, acuérdense, el próximo año. Pero necesitamos también de ustedes, de un trabajo en equipo, entendiendo que ambos nos necesitamos. Necesitas tú a los pastores y los pastores necesitan de ti. ¿Por qué? Porque cansa bastante cuando solo unos pocos se comprometen. Y es triste, claro, yo no te puedo obligar a que sirvas con nosotros en la iglesia, porque es voluntario. Pero ¿cómo me gustaría que sirvieras, no porque me estés haciendo un favor a mí, sino porque te estás salvando tú mismo, estás salvando tu barco, estás salvando tu familia? Yo también tengo debilidades, al igual que ustedes, obvio, porque soy un ser humano, pero me di cuenta que mi debilidad aumentaba cuando no me comprometía con el Señor. Nosotros pecamos todos los días, porque siempre va a haber una equivocación, pero a veces uno peca más cuando solamente vienes a la iglesia. De hecho, hagan el trabajo. Cuando comiencen a servir en la iglesia y se comprometan, no es que nunca más se vuelvan a equivocar, van a equivocarse, es parte de la vida, pero al menos tienes algo con que amarrarte. Cuando no estás comprometido con la iglesia, te vas a la miércoles. Le digo sinceramente, porque me ha pasado. Entonces es mejor estar comprometido, al menos me estoy amarrando de acá, aunque es difícil, pero estoy sosteniéndome en mi iglesia, en el Señor, estoy depositando mi confianza, pero si estoy solamente siendo un espectador y no me comprometo, no estoy eliminando la carga del barco, créeme que es muy peligroso, es una línea muy finita. Cuesta mucho más cuando quieres seguir navegando, pero uno de tus miembros de la iglesia tira el ancla. ¿Cómo? ¿Parafraseando? Sí.
Cuando alguien tira el ancla, es porque está haciendo una piedra de tropiezo para los demás. Si a ti no te gusta esta iglesia, puedes ir a otra iglesia. Pero si estás en la otra iglesia, ¿para qué vas a hablar mal de esa iglesia? Porque por algo estás viniendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces tú tienes que cuidar la iglesia, no hacer un ancla, no dañarla, porque esto nos costó muchísimo, sigue costando. Pero tenemos que contribuir al trabajo en equipo. Mi carga la tengo que rendir al Señor primeramente, pero a la vez también poder distribuirla para que el barco no se hunda. Y si me doy cuenta que hay una equivocación o el barco le está entrando agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pescar un balde y sacar el agua del barco. Eso es lo que hace alguien que está comprometido con la casa. Entonces, si tú quieres que tu capitán, el capi, en este caso es Dios, y tus pastores te guíen, comienza a apoyarlos. Comienza a apoyar tu casa. No solamente siendo un espectador, sino siendo parte. Querer ser parte con esa actitud que le falta a ese subconcepto de la competencia. ¿Se acuerdan que lo acabo de mencionar? Bueno, el querer ser parte es importante, no solamente aprender conocimiento. Comienza a comprometerte, comienza a involucrarte, no solamente con la iglesia, sino que con el Señor. Porque hay gente que también viene a la iglesia y en la semana nunca lee de la Biblia. Entonces, claro, pasas aquí adelante al llamado, lloras, Dios te ministra y está muy bien, pero después llega el lunes, el martes y no lees la Biblia hasta el otro domingo. No tiene sentido. Entonces, no esperes solamente recibir y mirar una función, sino que también ayúdanos a aliviar la carga del barco. De esa manera, Dios también va a aliviar tus barcos, tus proyectos, tu familia, tus hijos, que son quizás barcos pequeñitos. El día de mañana serán grandes barcos, pero si yo quiero que ese barco vaya libre de cargas para poder disfrutar el viaje, tengo que comprometerme con el Señor. Yo me acuerdo cuando el año pasado fui a Disney, me fui mal en mi corazón porque lo estaba pasando mal. No disfruté, creo que ha sido el peor viaje de toda mi vida. Pero si Pastor Christopher fue a Disney, sí, está bien, pero no estaba ahí porque tenía tantas cargas, pasaba llorando todos los días, tenía tantas cargas que no disfruté el viaje. Y eso es lo que pasa cuando hay cargas, no disfrutas el viaje, no disfrutas lo que Dios tiene para ti. Y es triste, porque dice a ti mismo, quiero seguir llevando la carga yo, en vez de poder despojarte de eso y aprender a confiar más en el Señor y a confiar en tu iglesia. Me gustaría que pasara Martín a tocar el piano. Hasta ahí, Martín. Vean ahí Mateo capítulo 11, versículo 28. Estoy a punto de terminar. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para el alma. ¿Dónde podemos entregar nuestra carga entonces? Al Señor. Quizás uno podría decir, no, pero mi vida va bien, va viento en popa. Déjame decirte que sí hay algún área de tu vida que está siendo cargada, porque todos tenemos alguna carga. Una carga financiera, una carga en el matrimonio. Quizás tu esposo es la carga, quizás tus hijos, quizás son tus estudios, quizás son tus proyectos. Hay cosas que no has podido conseguir y eso te ha costado y ha sido difícil. Pero no importa el tiempo que pase, Dios siempre cumple sus promesas. Porque yo lo he visto. Si hoy día 2023, en diciembre, estoy viviendo el mejor año de mi vida, es porque he decidido navegar por la ruta correcta. Y eso es lo que yo anhelo para ustedes. De lo mismo que nosotros tenemos como casa pastoral, es lo mismo quiero que ustedes tengan. Que lo hagan parte, que no solamente adopten el conocimiento, que no solamente lo pongan en práctica, sino que también quieran ser parte, quieran comprometerse. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Y
quiero hacer un llamado a todas las personas que hoy en día están cansadas, que ha sido difícil, sienten que la carga que están llevando no la pueden soportar, porque ha sido difícil. Me gustaría que pasaran aquí adelante aquellas personas que se sienten cansadas, que se han sentido angustiadas, que no pueden dormir porque la carga es tan grande, que no pueden dormir en la noche, porque la responsabilidad que están llevando no es fácil. Hay cargas que nos cuesta llevar porque no hemos aprendido a rendirlas al Señor. Hay cargas que han sido difíciles. Hay cargas que finalmente nos hacen creer cosas que no deberíamos por qué creer. Y eso finalmente va jugando con nuestra mente. Entonces, si es lo que sientes o si quieres quedarte ahí, levanta tus manitos al Señor y ora conmigo. Espíritu Santo, Jesús, te pido en esta hora por tu iglesia, Jesús. Sé que no ha sido fácil. Estamos terminando este año 2023 y sé que tú tienes un mensaje de vida para nosotros. Tú tienes un soplo de aliento de vida para nosotros que nos hace crecer, que nos hace tomar un rumbo directo, una ruta óptima, Jesús. En esta hora yo declaro, Jesús, sobre las personas que se han sentido cargadas, personas que se han sentido cargadas, no han podido dormir en las noches porque ha sido difícil, porque han sido cuestionadas, porque no saben para dónde va la micro. Espíritu Santo, te pido, Jesús, que tú comiences a aliviar las cargas, que tú comiences a sostener lo que tengas que sostener, Jesús, porque no ha sido fácil, pero sabemos que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido que seas inunda cada persona que haya venido a este lugar y la gente que me está escuchando a través de YouTube. Te pido que tú comiences a tocar los corazones, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, de todas las situaciones, por más que sea difícil. A veces vemos que estamos a punto de caer una y otra vez. No sabemos que ese pecado que nos está dominando nos va a llevar al fracaso. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas tomando el rumbo de nuestros proyectos, el rumbo de nuestros emprendimientos, de nuestra empresa, Jesús, en todo lo que queramos desarrollar el día de mañana, Jesús. Yo te pido que tú te hagas vida en nosotros, que tú puedas tomar el control, porque tú eres dueño de todas las cosas, Espíritu Santo. Declaramos que eres tú, Señor, quien nos dirige. Declaramos, Espíritu Santo, que eres tú quien nos dirige, que eres tú quien nos moldea, Jesús. No queremos avanzar si no es contigo. No queremos comenzar a tomar decisiones si no es contigo, Espíritu Santo. Queremos aprender a decidir en ti. Queremos aprender a decidir en ti, Espíritu Santo. No queremos colapsar. Queremos que nuestra confianza pueda estar depositada plenamente en ti. Queremos despojarnos, Espíritu Santo, despojarnos de todo lo que nos está acechando, despojarnos del dolor, despojarnos de la angustia. Y quizás a veces no veo la solución, pero sé que tarde o temprano tú la tienes y lo vas a lograr. Dios te dice que lo vas a lograr, lo vas a conseguir, pero en la medida que te comprometas, a que el barco no se puede llevar por sí solo, que el barco debe ser trabajado en equipo. Espíritu de Dios, te pido que tú seas restaurando las familias aquí representadas, que todo el dolor, que todos los problemas familiares que quizás puedan existir en la casa, que quizás no son visibles a la luz, si son visibles para ti, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios que todo lo sabe. Yo te pido restauración, yo declaro restauración para las familias de Aliento de Vida, restauración, que tú seas llenando, Jesús, que todo lo que tengas que cortar, que todo lo que tengas que sacar, lo puedas sacar, que lo puedas extirpar, que todo lo que nos contamina, Jesús, tú puedas sacarlo, que toda ancla que nos está deteniendo, Espíritu Santo, te pido que tú la cortes para que podamos seguir avanzando a la tierra que tú tienes preparada para nosotros, al destino que tú has diseñado, Jesús. Queremos volver a confiar en ti, Espíritu Santo. Queremos volver a confiar en lo que tú tienes para nosotros, Jesús. Sé que quizás ha sido difícil, pero te pido que nos ayudes a enfocar nuestra mirada en ti, porque no queremos desenfocarnos. Y a veces el diablo ha querido manejar nuestra mente, porque son tantas las cargas que tenemos que finalmente tomamos decisiones incorrectas. Ayúdanos a ser verdaderos hijos competentes, que no solamente quieran adquirir el conocimiento y la habilidad, sino que también quieran ser parte
de la iglesia quieran comprometerse contigo. Espíritu Santo, yo declaro una bendición sobrenatural, no solamente sobre las personas aquí representadas, sino que también sobre sus generaciones. Yo declaro que los hijos de Aliento de Vida amarán al Señor como nunca antes, que los hijos de sus hijos, que sus generaciones, Jesús, bendicirán tu tierra, Jesús, que expandirán el reino como nunca antes. Declaro un avivamiento, una explosión sobrenatural de gente que realmente atienda al llamado, que gente realmente quiera ser comprometida contigo, que no solamente se quiera quedar en el asiento, sino que busque mucho más de ti, mucho más de tu presencia. Yo declaro, Jesús, que nuestros hijos amarán al Señor con todo su corazón y con toda su alma, que están guardados para ti, Jesús, que no solamente buscamos una salvación personal, sino que enséñanos también a ser puentes de bendición para otras personas, puentes de bendición para otras familias, puentes de bendición para amigos que quizás no lo han estado pasando bien, pero nosotros podemos ser el sostén de esa carga. No permitas que esa carga que tienes la lleves por ti mismo de forma solitaria, sino que aprende a ser más dependiente de Dios y de tu iglesia. Yo declaro una dependencia absoluta de tu presencia sobre nuestra vida. Elimina todo el deseo de individualismo de nosotros y que aprendamos a poder confiar en ti, a depositar nuestra confianza en ti, Espíritu Santo. Yo declaro tu bendición sobrenatural, una bendición que sobreabunde sobre cada familia. Jesús, toca los corazones, que tu presencia pueda inundar nuestras mentes, que pueda inundar nuestro corazón, que a pesar de la dificultad tú te muestres y podamos ver la luz en ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, porque sabemos que hará vida, Jesús, que atarás vida en nosotros, que vas a prosperar en nosotros, Jesús, que vas a hacer que nosotros naveguemos hacia lo correcto, hacia lo que tú quieres para nosotros, porque tus planes no son individuales, sino que son en equipo, Jesús. Tú haces que nos podamos relacionar con los demás, porque hay un propósito mayor. No solamente tienes un propósito con cada uno de nosotros, sino que hay un propósito familiar. Yo declaro que hay promesas sobre tu familia. Yo declaro que hay promesas, hay bendición sobre tu familia, que no estás solo, que no estás sola. Yo declaro una bendición sobrenatural, que todo lo que el Señor ha dicho sobre tu vida lo va a cumplir tarde o temprano. No importa si pasan meses, si pasan años, Dios va a cumplir lo que ha dicho sobre ti y sobre tus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por tu presencia y por todo lo que harás, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.